parte de la hoja de vida de Alfonso Castro City. Es Managing Partner de CRIP Colombia, ¿no es cierto? Está bien pronunciado CRIP, ¿no es cierto, Alfonso? De Creab. Es una empresa en sueco, entonces se dice Creab, sí. Vale, entonces sí, me sentía un poco con dudas si lo estaba pronunciando bien. No, nos Desde toma hace el pelo 10 a todos. es director de CREAP Colombia, consultora de comunicación estratégica y asuntos públicos, fundada en Estocolmo en 1970. Es experto en reputación y posicionamiento de empresas, con fuerte enfoque en comunicaciones y asuntos, con énfasis en comunicación organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana, en marketing de la Universidad Complutense de Madrid. Fue gerente de los corporativos de Tribeca, director de comunicaciones de Philip Morris Colombia y consultor para una prestigiosa firma de comunicaciones en Colombia, en donde lideró un proyecto que lo condujo a ganar el premio ANDA, a Mejor Agencia en la categoría de patrocinio y ser catalogado como mejor proveedor de McDonald's en el año 2001. Es profesor de la Universidad Javeriana, creó la Facultad de Comunicaciones y Lenguaje de la misma universidad y asesora importantes empresas nacionales e internacionales. Dejo hasta ahí porque si no me demoraría muchísimo leyendo el resto de la hoja de vida. Y otra vez, Alfonso, muchas gracias por esa disposición, por ese interés que nos ha manifestado siempre en ayudar al departamento y, por supuesto, en ayudar a todos los empresarios para que ahora en esta crisis tan complicada, o por lo menos que creemos tan complicada, porque todavía ni siquiera sabemos cuándo se termine, tengamos unas herramientas adicionales para poder, en el caso suyo, guiarnos en el tema de comunicación y en el tema de reposicionamiento de las empresas. Alfonso, muchas gracias. Muy amable. A Invitadísimo, ustedes. cariño, cuando pase esto, ojalá lo podamos tener pronto acá. Claro que sí, qué gusto sería. Hace años no voy por Pasto, pero encantado. Y les voy a compartir mi pantalla, no sin antes agradecerle a la universidad, a la fundación, al grupo, a la alcaldía por esta invitación. Si tienen preguntas, la idea es que esto sea lo más, tratar de hacerlo más enriquecedor para ustedes. Entonces, bueno, mientras tanto, una simple corrección. Ya hubiera querido yo crear la Facultad de Comunicación Social de la Javeriana. Lo que sí creé fue la cátedra de Relaciones Públicas y Reputación en la Facultad de Comunicación hace ya de eso 20 años larguitos. Y me encanta la academia, me encanta hablar de esto. Entonces, las preguntas que lleguen a tener, yo trataré de estar pendiente del chat para leerlos. Pero si podemos, ahí creo que van a poder ver mi pantalla. Vamos a ver. Me dicen si la ven. Sí, señor. Ahí lo único que pasó fue que perdí el chat, entonces no pasa nada. Pero... Doctor Castro, usted perfectamente puede hacer su exposición y cuando termine la metodología es que nosotros le vamos transmitiendo las preguntas de los asistentes para que no se vaya de pronto a complicar un poquito con la transmisión, no hay ningún inconveniente. Perfecto, perfecto. Aquí logré hacer una pequeña cosita que creo que tengo el chat al lado. Bueno, básicamente vamos a hablar hoy. Yo me tomé el atrevimiento de preparar una presentación para hablar de comunicación en tiempos de pandemia. Créanme que nadie tenía una presentación de este estilo preparada. Esto no existía, no estaba en el mapa de nadie. Yo quisiera empezar contándoles un poquito qué estaba pasando conmigo hace más o menos un mes. Hace más o menos un mes estábamos el 12 de marzo con la gente de ANALFE, la Asociación Nacional de Fondos de Fondos de Empleados, dictando un taller sobre cómo convertir su discurso en una buena historia. Y en ese taller yo suelo usar una pregunta inicial para el público y la primera pregunta era, ¿qué es para ustedes una crisis? Sí, eso fue hace un mes. Yo me atrevería a decir que si uno hace esa pregunta hoy, el escenario ha cambiado totalmente y las respuestas pueden ser otras. Me atrevería si quieren rápidamente por chat puede ser, algunos contestarme hoy, ¿cómo definirían una situación de crisis? Señora, dime.
¿Alguien se atreve? ¿Qué comentarios hay por ahí? Bueno, Quité el chat. ya le pasé el dato a Ruth de... Néstor, Vamos a ver te qué me estamos dice. oyendo, Néstor. ¿Listo? Bueno, ok. Néstor, te escuchamos. Néstor, estamos escuchando. No, disculpas. Vale, nos debe un buen café, Néstor. Usted que es especialista en eso. Sí, señor, con Entonces, mucho gusto. el tema es, ¿cómo definiría hoy uno una situación de crisis? Claramente, para todos no es secreto que el panorama cambió drásticamente en las últimas 3, 4 semanas y eso lo vemos desde distintos ámbitos. Empezamos con titulares pequeños, ¿no? El coronavirus, esto era en España, cobra la primera muerte de una persona y hoy en día tenemos los periódicos inundados de titulares y de algunos más positivos, otros menos positivos, pero digamos que la comunicación de todos está centrada en leer sobre esta pandemia que nos tiene a todos bastante afectados y con bastante presencia en los medios y demasiada información. Hace también un mes hablábamos en las conferencias de comunicación, para los públicos que no estaban muy relacionados con este concepto, decíamos que se estaba trabajando en el concepto de que el mundo era un mundo VICA, un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo, y que bajo ese escenario nos teníamos que acostumbrar a operar. Hoy en día no podemos hablar que el mundo es VICA, el mundo es, ya tenemos que entender que la realidad en la que operamos es una realidad que puede cambiar con un Twitter, puede cambiar con una foto en Instagram, puede cambiar con una publicación en Facebook y puede cambiar con lo que parecía ser una pequeña gripa que muchas personas decían esto no va a pasar nada, ¿no? Recordemos al presidente Trump hace poco más de 2 semanas diciendo esto es una gripa y estamos exagerando, y ayer anunciando que retira toda la ayuda a la Organización Mundial de la Salud por creer que no actuaron de manera contundente en el momento que era preciso. Entonces digamos que vemos un panorama absolutamente cambiante, vemos una realidad para la cual nadie estaba preparado, ninguna empresa, no existían protocolos de comunicación para este tipo de situación, nadie estaba preparado para enfrentar una situación de estas. Entonces, quisiera que hoy conversáramos sobre cómo podemos ser relevantes, cómo podemos ayudar hoy desde comunicaciones en varios frentes. Y les propongo 6 puntos para que los miremos. Uno, son unas primeras claves básicas que veremos. Hablemos un poquito de comunicación interna, que sé que muchos de ustedes, empresarios, propietarios de compañías o personas que están trabajando en sus organizaciones, tienen mucha preocupación con lo que está pasando internamente. Todo el tema de comunicación digital y redes, qué podemos y qué deberíamos hacer y no hacer. Algo de relacionamiento con medios, mirarlo un poco. Quiero hablarles de posicionamiento y reputación y unos tips para el manejo de relación con administraciones públicas. Este va a ser como la hoja de ruta de estos 40 minutos. Más que darles una cátedra específica, acá hay unas recomendaciones puntuales para cada uno de ellos. Yo quisiera empezar con esta parte de qué principios básicos nos deben regir ahora en este momento, en esta coyuntura, donde muchos estamos abocados desde pequeñas empresas, medianas o grandes, a tomar decisiones de manera constante. Les voy a proponer 6 puntos que me parece que son esenciales. Lo primero es que la comunicación hoy tiene que definitivamente ser empática. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir no necesariamente que le tenemos que caer bien a todo el mundo y tenemos que sonreír. Eso no es la comunicación empática, sino que tenemos que tener la habilidad de poder entender a nuestros interlocutores, entender qué les está sufriendo, qué les está pasando y cómo podemos hablar con ellos. Lo segundo es que seamos eficientes, sepamos lanzar mensajes simples y claros para que no se diluyan en esta tonelada de información que está llegando. Lo segundo es un concepto sueco que se llama Lagom. Lo usamos en nuestra compañía, que como bien decía mi tocayo Alfonso, es una compañía de origen sueco, experta en comunicaciones y asuntos públicos,
que básicamente lo que quiere decir es que uno debe, Lagom quiere decir lo suficiente, lo estrictamente necesario. Entonces, en llevado a comunicaciones, tenemos que poder comunicar lo que realmente se necesita. No saturar a las personas, pero tampoco dejarlos y pecar por no contar lo que está sucediendo. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es ser transparentes. Hoy en día la comunicación, el mayor esfuerzo que tenemos que tener como líderes de nuestras empresas es poder contar transparentemente lo que está sucediendo. Ahorita si tienen preguntas o dudas, por favor abran su micrófono o escriban en el chat, pero pregúntenme porque sé que esto genera mucho ruido, pero ¿cómo ser transparente? ¿Qué puedo contar? ¿Qué debería estar contando? Con muchísimo gusto lo podemos hablar. Lo quinto es, todo esto anterior nos lleva a que el liderazgo está cambiando. Ayer hablaba con una psicóloga amiga que nos ayuda en procesos de comunicación interna y ella nos decía, el liderazgo está cambiando no solamente de una persona, el liderazgo hoy son equipos y los equipos que están empoderados para trabajar en beneficio de la relación con otras entidades. Entonces, aquí es claro que necesitamos que los líderes se vean, pero los líderes con su equipo. Eso es fundamental. No sé si están, me imagino que sí, que han visto el esfuerzo que está haciendo el presidente Duque de hacer reuniones diarias con su equipo, contando los avances y los desarrollos que están haciendo, todos los programas, campañas. Eso es un poco este tema, es rodearse y estar contando, brindando información de manera contundente. Ya personalmente miraremos si nos parece interesante que se haga todos los días o no, pero inicialmente, a mí en lo personal me parece que es una buena manera de hacerlo. Yo siempre en mis redes sociales he estado diciendo que el coronavirus ha sacado lo mejor del presidente Duque en el sentido de que ha logrado por fin unirnos en una coherencia en comunicación. Ya después nos metemos en otro tema. Y el sexto punto es un punto muy importante en las organizaciones que tiene que ver con cuál es el propósito que tenemos real como compañías al estar trabajando. Y muchas empresas lo que realmente comunican hoy en día es la esencia de lo que hacen, el propósito, para qué están sirviendo en el mundo. Entonces, un poco de estos puntos vamos a tocar ahora, pero es momento de reflexionar sobre si nuestras empresas en Nariño tenemos claro como directivos qué tipo de propósito está persiguiendo nuestra organización y cómo esas acciones se están conectando con la situación que está pasando hoy en el mundo. Alfonso, ¿Sí? Alfonso, una cosita. Hay un par de respuestas a la primera pregunta que usted hizo, señor, sobre el concepto de crisis, que no las podemos dejar pasar porque hicieron, el doctor Richard Fuenlantala y Alegua, dice, no sé quién, cuál es el seudónimo, pero ya están aquí. El doctor Víctor Lalé, por favor. Gracias, José Alfonso. Richard Fuenlantala dice, crisis, situación que pone en riesgo la vida, la estabilidad social, económica y política. Y Alejandra Utco, situación que genera dificultades, incertidumbres y requiere medidas urgentes e inmediatas que permitan mitigarla y controlarla para poder evitar grandes perjuicios. Y Laura nos dice que la crisis es una coyuntura de cambios, doctor Alfonso. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que están tocando un punto neurálgico. El otro día, en esa charla que les comentaba el 12 de marzo, recibía una definición de crisis que me pareció espectacular. Cualquier cosa que afecte mi vida es para mí una crisis, me decía una señora. Y yo decía que sí, exactamente. Imagínense un problema de salud, un familiar en un hospital. Todo eso es una crisis y desde el lado corporativo igual. Cualquier situación que pueda poner en riesgo nuestra operación es una crisis. Lo que creo que nos permite esta situación de pandemia hoy es poner en perspectiva qué es una crisis realmente para nuestra empresa. ¿Qué significa? Porque estamos muchas organizaciones
abocados a estar en casa, muchas organizaciones a paralizar literalmente la fabricación de producto o la comercialización de un tipo de producto, y eso es una crisis, porque finalmente uno está pensando, bueno, que regulatoriamente me puedan atacar y que me cambien las reglas de juego y no pueda hacer cierta comercialización o cierta distribución, pero esa finalmente se puede trabajar. Pero esta crisis que nos llegó a todos al tiempo, que está atacando a todas las industrias por igual, a todos los sectores, que lo que estamos viendo es que pasa el tiempo y no sabemos dónde está, que hay una gran incertidumbre. Esta crisis nos pone en la perspectiva de replantearnos. Entonces le agradezco a los que nos escriben, porque yo los invitaría a que con esa definición que dieron, trabajaran internamente en estos días con sus equipos a realmente definir qué es una crisis para su organización hoy. Hablaba hace unos meses, hace un par de años, con la vicepresidenta de Asuntos Públicos de Cerrejón, que felizmente ya está pensionada. Y Lina me contaba que cuando llegó a Cerrejón, para la compañía, una crisis era cuando el tren era parado por las comunidades. Y ella, manejando asuntos públicos, empezó a entender que esa situación pasaba casi todas las semanas, y casi todas las semanas durante 2 días. Entonces ella decía, y me dijo, ahí entendí que teníamos que replantear nuestro concepto de crisis. Crisis no era que el tren lo pararan. Esa era parte normal de nuestro negocio. Teníamos que aprender a operar con esa situación. Entonces, un poco la invitación de Lina en ese momento, fíjense lo interesante, traído a hoy, es qué situación realmente consideramos crisis que puede paralizar nuestro negocio, si es esta pandemia, o si esta es una invitación para replantearnos una nueva forma de comunicar nuestros productos, de socializar nuestro trabajo con actores, de reconocernos como un actor importante y relevante en Nariño que tiene relacionamiento con otras entidades, tanto nacionales como distritales, en fin. Ahí hay muchos puntos que podríamos hablar, pero no me quisiera detener. Agradezco mucho los comentarios porque coincido con ustedes. Mi invitación es a reflexionar sobre qué puede ser crisis hoy en día. Entonces vamos a hablar un poquito de la primera, que es comunicación interna. ¿Qué hacer con los empleados? Muchos clientes, amigos y empresarios muy preocupados me dicen, oiga, ¿qué hacemos? ¿Qué les contamos? Yo creo que hay 3 medidas que uno tiene que hacer inicialmente. Digamos que lo hablamos inicial porque hay todavía muchas empresas tratando de navegar en esto y entendiendo lo que está sucediendo. Lo primero es entender qué público compone mi equipo, cómo está compuesto mi equipo, porque no todas las empresas operan igual, no todas las empresas están organizadas ni tienen un mismo perfil de empleados. Hay que entender cuál es el perfil de mis empleados para poder entender qué canales tengo para comunicarme con ellos o qué canales debería crear para comunicarme con ellos. Un paréntesis aquí importante. Muchas organizaciones hoy me preguntan, Alfonso, es que yo ya me comunico mejor por el WhatsApp con mis equipos. Y yo les digo, sí, está bien, pero ojo con eso porque el WhatsApp muchas veces, al ser un elemento de uso del teléfono celular de una persona, es un elemento personal, no es un canal corporativo. Entonces viene la problemática de cómo volvemos a la gente que vaya al canal corporativo. Muchas veces los mensajes los podemos emitir por canales corporativos, un correo electrónico, un mensaje en la intranet, en la página web, un pequeño video, una llamada, canales corporativos que nos permitan llevar la información y sí usar un WhatsApp de manera informal, entre comillas, para formalizar el mensaje que hemos enviado por el canal corporativo. Es decir, le envío un mensaje a mi tocayo en Nariño, a José Alfonso, diciéndole, Alfonso, tocayo, le acabo de enviar por correo electrónico las últimas instrucciones del manejo de planta. Por favor, revíselas. Ahí estoy haciendo que la persona vaya a buscar por el canal corporativo, por el canal institucional, la información que corporativamente le debería estar compartiendo. Pequeño tip para que lo tengan ahí. Es muy importante que la información corporativa se busque manejar por los canales corporativos de la organización. Si no los tenemos, hay que construirlos y al construirlos hay que identificar si tengo fuentes o voceros
que estén unificados en la forma como se comunica. Si mi equipo de comunicaciones o recursos humanos o no tengo, porque soy una empresa pequeña, pero recae en mí como director de la compañía, si yo estoy funcionando como un canal asertivo para comunicarme con mis empleados. Eso es bien importante. Entonces, en este punto, estos serían 3 ideas primarias para trabajar en comunicación interna. Luego vamos a hablar de una fase inicial para estabilizar esa comunicación con los empleados. Lo primero y muy importante es poder reconocer el esfuerzo que tenemos porque las empresas se deben a nuestros empleados. Entonces ahí tenemos que poder reconocerle a los empleados lo que se han ganado. Y me voy a concentrar en 2 puntos, no los voy a leer todos porque claramente ustedes leen más rápido que yo, pero lo importante aquí es tener un plan. Aquí les voy a señalar un plan de comunicación interna que esté diseñado por su equipo y responda a sus necesidades. De nada les sirve que yo les envíe un plan de comunicaciones que fue diseñado para una empresa bogotana que tiene presencia en la sabana de Bogotá y que puede que se dedique a algún sector parecido al de alguna de sus empresas, pero es que necesitamos localizarlo, necesitamos adecuarlo al número de empleados, al tipo de lenguaje que utilizamos, si somos cercanos, si la empresa es familiar, si todavía el dueño es de los que pasa por los pasillos y saluda a las personas, en fin. Y crear con eso una coherencia del mensaje, ¿sí? Para poderme mover en distintos canales para comunicar asertivamente. Es muy importante este tema de ser coherentes en toda la línea de comunicaciones que tengamos al interior de la empresa, porque esto también le ayuda a nuestros empleados a entender qué está sucediendo. La semana pasada estábamos hablando con una empresa bastante grande, con una planta de producción importante, y todavía no sabían si comunicarle a los empleados o no las medidas que iban a tomar la semana del 27, cuando supuestamente vamos a empezar a tener una forma distinta de aislamiento. Pero sin duda, y lo hablábamos al principio, el tema de transparencia es vital y el tema de poder comunicar oportunamente y con coherencia es fundamental en esta fase. Entonces, esto en cuanto a empleados es importante. ¿Y cómo lo puedo hacer? Básicamente, ya más operativo, dándoles algunos tips operativos, es crear una serie de documentos o unas líneas de discurso, unas líneas discursivas básicas, donde tenga yo un lenguaje sencillo. Eso, por favor, es fundamental. Traten de que sus comunicaciones sean lo más sencillas y de lenguaje básico. Yo siempre digo que las personas exitosas son las que logran que su mamá entienda lo que ellos hacen. No porque las mamás sean brutas, sino porque uno es muy malo comunicándole a la mamá. Entonces, mi mamá todavía piensa, por ejemplo, que yo hago publicidad. Entonces, no he sido tan exitoso en esa tarea, pero claramente hay que utilizar un lenguaje sencillo, básico. Como hablamos a un amigo contándole lo que hacemos, hay que contarle a los empleados de esa manera. Pero hay que construir eso y hay que pensar en el futuro. Hay que crear unos comunicados que tengan un breve contexto, unas decisiones que muchas veces en este momento, por ejemplo, muchas empresas simplemente están comunicando semana a semana la información que tienen, porque no podemos comunicar nada más. No sabemos qué va a pasar en 2 meses. No sabemos si en julio vamos a poder tomar un avión e ir a visitar al tocayo en Pasto. No tenemos esa certeza. No lo podemos comunicar entonces, pero sí podemos decir que tenemos toda la intencionalidad de ir a Pasto y que estamos trabajando de la mano con las autoridades para que eso se dé, porque ese es el futuro que todos queremos tener. Entonces, la intencionalidad es muy importante en ese sentido de crear mensajes y demás. Lo tercero es apuntarle a pensamiento a futuro, como lo estaba yo diciendo ahora. Pensar que hay una recuperación y hay una confianza. En este momento de mucha incertidumbre, lo único que puede pasar es que sea mejor de lo que probablemente va a ser en mayo. Entonces, digamos que el mundo está claramente entrando en una recesión, el panorama económico no pinta bien,
los últimos datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sobre Colombia es que el PIB probablemente se vea afectado en 2 puntos y calculan un crecimiento para el año entrante de 3,4, 3,1, dependiendo de la fuente que uno consulte, pero al final del día vamos a crecer por encima del 2 el año entrante. Entonces el panorama no es tan negro. La región antes de COVID estaba creciendo por debajo de Colombia y muchos países ni siquiera estaban creciendo al 2. Entonces, creo que hay que dar un panorama de positivismo sin ser los que más tenemos que sonreír o estar de fiesta, pero sí con una visión optimista de esto tiene que ayudarnos a replantear mucho de la forma como trabajamos claramente. Tendremos que tomar decisiones que van a ser muy duras, pero seguramente en el 2021 vamos a estar fortalecidos. Los invito simplemente a pensar, a hacer una reflexión que preparando esta charla, hacía yo en el año 99 con Andrés Canela, que también está de conferencista, invitado por ustedes, y Pedro Medina, creamos una fundación que se llamaba Yo Creo en Colombia. En el año 99, Colombia, había un graffiti cerca al Aeropuerto Internacional Dorado que decía: el último que se vaya, por favor, apague la luz. En el primer semestre del 99, salieron de Colombia 600,000 personas en el primer semestre, 600,000. Personas que hasta el año 2010, 2008, empezaron a regresar. Entonces creo que hay que pensar en futuro, porque esto no es una condición permanente, esto no va a ser una situación constante. En este momento no sabemos cuánto tiempo va a tomar, pero claramente va a haber una recuperación. Y eso es un poco lo que uno le debe tratar de transmitir al equipo de manera muy prudente, porque va a haber una parte del equipo que seguramente su futuro se va a ver inmediatamente impactado por decisiones que como organizaciones tendremos que tomar. Pero eso no implica que uno al tomar decisiones difíciles no diga que esas son decisiones difíciles, que no las queríamos tomar, que a ningún directivo le gusta, o por lo menos los que yo conozco y en lo personal, es difícil sacar empleados, es difícil tener que retirar gente, es difícil no poderle pagar a proveedores, es difícil tenerle que decir a clientes que no te paguen una factura este mes y que te la paguen después, es difícil llamar al arrendatario, al casero y decirle: no te voy a poder pagar, me tienes que dar plazos. Pero estamos viendo circunstancias donde la gente está empezando a conectarse porque ven que no es una decisión por intereses particulares, sino es una decisión del mundo entero. Todos estamos inmersos en esto y es nuestra forma de colaborar en el tema. Un poquito cambiando el chip, viéndonos un poquito más a qué hacer en redes sociales, en el mundo digital. Yo creo que aquí todos los que se estaban planteando la idea de si tenían que estar en el mundo digital, hoy en día no creo que tengan dudas sobre que tienen que estar. La pregunta no es si uno tiene que estar, la pregunta es ¿cómo tengo que estar? Muchas empresas me decían hace unos meses: bueno, Alfonso, pero es que a mí no me interesa abrir un Twitter porque es que yo no tengo muchas cosas que contar. Y yo le decía: es que usted no lo tiene que abrir para que hablen de usted. De usted ya están hablando en las redes sociales, ya hay conversaciones sucediendo, ya hay grupos de WhatsApp hablando de las compañías. Hay una iniciativa que no sé si la conozcan que se llama Puerta de Cristal, en inglés se llama Glassdoor. Y Glassdoor es una iniciativa donde personas naturales como ustedes y yo se meten y califican reputacionalmente a su empresa. Y dicen: oiga, a mí CREA me parece que, y lo ponen. Y esto es mundial. Entonces pueden estar opinando de CREA en Helsinki o en Bogotá o en Tokio, o pueden estar opinando en distintas entidades, pero lo importante es, en este momento les voy a pasar algunos decálogos de buenas prácticas en este momento de COVID. Lo primero es, si tienen redes sociales, por favor, disminuyan su ritmo en redes sociales. ¿Para qué? Porque es importante meternos en la onda de la preocupación nacional y de la preocupación mundial, escuchando a la comunidad y poniéndonos más bien al servicio
que nuestro canal y nuestras iniciativas estén al servicio de la comunidad. Eso genera empatía, obviamente, en el mensaje, ¿no? Con una dosis adecuada de ánimo y esfuerzo y agradecimiento conjunto, que es lo que estamos empezando a ver de muchas empresas que están haciendo iniciativas y creando un equilibrio en lo positivo del mensaje, ¿no? Sin excedernos, porque ahora vuelvo y digo, no hay que ser el que más sonríe, pero sí hay que plantear que el mundo tiene, que hay perspectiva, que se pueden hacer cosas, que podemos crear, podemos innovar. Y hay que evitar compartir información dudosa. Somos expertos, no en Colombia, yo diría en el mundo entero, en caer en este tema de hablar de los demás o de esas cosas que se llaman los espirales negativos de conversación. Este es el momento que el mundo nos está dando la oportunidad de evaluar cómo deberíamos estar hablando de los demás, de un colega, de un directivo, de nuestra competencia, de los reguladores, de los políticos, de los periodistas. ¿Por qué caer en estos espirales negativos que a nadie le ayudan a construir? ¿Por qué no ayudar desde lo propositivo y desde lo positivo a utilizar nuestras redes para contar positivamente lo que estamos haciendo y lo que están haciendo otros? Ofrecer recomendaciones es clave en este momento. Hay muchas empresas, muchos empresarios que no saben qué hacer, que no tienen el conocimiento que ustedes pueden tener. Y de pronto en la cadena ustedes pueden ayudar a proveedores más pequeños. Oiga, si supo estos alivios que tiene el Estado, si supo cómo se puede acceder a esto de la DIAN que están haciendo, sí, hay muchas iniciativas que están sucediendo. Hay que difundir toda iniciativa propia que estemos haciendo frente al tema de COVID. Hay que ayudar a contarla, porque esto, al igual que el virus, se expande y genera una red. Oiga, estuve viendo y esta empresa está haciendo esta cosa, esta empresa está haciendo esta otra. Hoy, por ejemplo, mi hermano, que tiene una empresa hace 30 años, 28 años en realidad, me compartía por chat, él es una persona bastante reservada, y le compartió al grupo de la familia, miren lo que estamos haciendo en mi empresa. Él hace diseño industrial, hace productos para exhibición de productos, stands y puntos de degustación. Y cogieron la planta, una planta de 30 a 35 personas y los pusieron a producir unas caretas de seguridad con estándar internacional a bajo costo, 19.500 pesos. Y yo sentí un gran orgullo. Yo decía, oiga, si mi hermano está haciendo eso, yo desde comunicaciones, ¿qué puedo estar haciendo? ¿A quién le puedo estar ayudando para que pueda tener mayor relevancia hoy en este momento? Incluir mensajes de utilidad pública es fundamental, ¿sí? ¿Cómo podemos? Hay muchas empresas hoy que están dando conferencias, charlas, que están invitando a sus clientes o a sus proveedores a entender lo que el gobierno está reglamentando o regulando. Hay que incluir contenido ameno, ya sea propio o externo. Hay muchas empresas que están creando un contenido espectacular. Ayer estaba revisando el sitio web del Ministerio de Salud y si ustedes no lo han visto, los invito a que lo vean. Tiene un montón de infografías y visuales de prevención, de lavado de manos, de cuidado, de autocuidado, increíble que podríamos estarle dando a nuestros empleados, que muchos de esos no tienen acceso a internet o lo tienen de manera muy limitada, pero nosotros podemos ser un canal para multiplicar mensaje y valorar la posibilidad de ofrecer contenidos, productos o servicios de manera gratuita. ¿Qué cosas podemos estar entregándole a otra persona a bajo costo nuestro o a ninguno? Y muchas veces una llamada, una conferencia, una charla, apoyar con un acompañamiento puede ser fundamental. Entonces, eso en cuanto a redes sociales. Ya metiéndonos un poquito más en empresas que de pronto en el grupo que me está escuchando existe alguna que esté enfocada más a negocio, pues este sería un decálogo de 10 puntos de recomendaciones y buenas prácticas de redes sociales para negocio a negocio. Tal vez dos que yo resaltaría de acá son el punto 5, que es el tema de la sobriedad en la comunicación de éxitos. Muchos clientes, muchas personas somos dados a contar con gran bombo lo que hacemos y el éxito que tenemos, pero este no es el momento.
¿sí? Si nos ganamos un premio espectacular, pongámoslo disimuladamente en nuestra página web, pero no necesitamos darle bulla ahorita. Este no es el momento para hacer esto. Y otro, el 8, que me parece fundamental, hay que tener cuidado con respuestas y mensajes que se dan. Mucha neutralidad. Este es un momento en que también muchas personas políticamente o de diversas frentes están tratando de generar bandos. Nosotros como empresas no nos corresponde tomar bando. Nos corresponde trabajar por nuestros equipos, comunicar que estamos manteniendo empleos y demás. Es la hora en redes sociales de escuchar y de monitorear. Hay muchas herramientas para poder analizar el rendimiento de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que está haciendo nuestra competencia y poder trabajar en buenas prácticas con datos que son relevantes. Entonces los invito a que si en su equipo están mirando el tema de redes sociales, una buena forma de empezar a mirarlo es escuchando qué es lo que está pasando de mi sector, qué se habla, quiénes hablan, qué están diciendo, cómo lo están diciendo, desde dónde vienen los mensajes. Todo esto se puede rastrear y nos puede ayudar a crear líneas de conversación, porque de pronto la sociedad está pidiendo cosas que nosotros aún nos hemos resistido a escuchar. En el otro ámbito de empresas que tienen una relación más negocio a consumidor o el B2C, aquí hay una serie de recomendaciones. Voy a resaltar 3. Ustedes podrán leer las otras rápidamente, pero la primera que me parece fundamental es ojo con el contenido oportunista. Ayer estábamos hablando con un cliente donde hay una producción importante de un producto que ahora se necesita mucho en el sector salud y decíamos, ellos lo querían comunicar y que salía la marca y el logo y un video súper producido. Y dice, no, es que ahorita eso no importa. No importa porque lo importante es el producto que estás haciendo y que lo estás haciendo porque lo vas a donar. No es la marca va a salir por defecto. Ojo con quedar ahí en el tema de ser oportunistas, de estar aprovechando el tema. Y hay que tener mucha precaución en el punto 5 con el tema del contenido, porque ese tema del tiempo libre o el tiempo para el ocio que hablan muchas empresas, ojo, porque hay mucha gente que realmente lo está pasando mal. ¿Sí? Hay muchas personas cuyos negocios o empresas realmente lo están pasando mal o saben que si esto se extiende un poquito más, lo van a pasar mal. Entonces tengan mucho cuidado. Aquí en comunicaciones hay que ser muy prudente y no estimular la compra o la movilización sobre productos que realmente no sean de primera necesidad. ¿Sí? Hoy hablaba con una amiga, vicepresidenta de comunicaciones de un gremio bastante grande en Colombia, y me decía, estábamos hablando, me dice, Alfonso, me acaba de llegar por chat una oferta, no voy a decir la marca, de una empresa de ropa. Y ella decía, ¿estos qué están pensando? ¿Quién va a comprar ropa ahora? Entonces, fíjense la lectura que le dan las personas a esos avisos, a esas promociones. ¿Qué pasaría si la empresa estuviera diciendo, oiga, tenemos un plan que si tú compras una prenda, nosotros donamos una para personas que se encuentran, la comunicación cambia totalmente. O nos unimos a tal sector para crear X o Y cosa. Entonces, la comunicación la podemos construir de distinta manera. Estos serían un poco 13 puntos en temas de comunicación en redes sociales para empresas de negocio a consumidor. Algunas ideas, algunas recomendaciones en esta fase tan compleja de COVID. Me voy a mover porque les quiero insistir en este tema del escuchar y del monitorizar lo que está sucediendo con personas que nos pueden ser prescriptores, como llaman en Europa, o ser validadores o referentes de nuestro negocio. Eso es bien importante. Y con influenciadores y personas líderes de opinión que también nos pueden ayudar a mover nuestros productos desde otra forma en otras redes.
Entonces, hay que estar preparados. Fíjense que lo tenemos constantemente presente, el tema de hay que prepararse para el futuro. Y esto que ponemos nosotros aquí de una lenta progresión hacia una nueva normalidad, yo me arriesgaría a decir que mucho de lo que estamos viviendo hoy va a ser parte de la nueva normalidad. Muchas de las empresas seguro que están evaluando si volver significa volver a una oficina. ¿Qué tanto espacio físico necesito? ¿Cuánto de mi equipo lo puedo tener en teletrabajo o lo puedo rotar en teletrabajo? Y así vamos a estar seguramente varios meses. Pero pasado eso, ¿qué tanto equipo realmente puedo tener en casa? Las mismas personas nos estamos preguntando muchos, ¿cuánto tiempo quiero yo trabajar al día? De pronto yo soy más eficiente hoy trabajando 4 horas y pasando 3 horas con mis hijas, jugando espectacular y dedicándoles tiempo. Entonces esto nos invita a que pensemos un poco y yo la invitación que haría acá es, si ustedes estaban dudando sobre cómo acercarse al mundo digital, no lo duden más. Esta es la oportunidad, el mundo nos está enseñando, las plataformas están dadas y las empresas pueden comercializar muchos de sus productos, muchas de sus iniciativas de manera digital, de forma correcta y adecuada, teniendo alternativas hoy viables que para muchos parecían que no eran, pero que sí, que hoy en día queda demostrado que sí son. Entonces, hay que activarse, hay que estar escuchando, hay que aprender de los competidores, de referentes, y hay que localizar y traer a nuestro segmento y a nuestro entorno lo que podemos hacer ahí. En medios de comunicación, pues en este momento, básicamente, ¿qué se puede hacer? Yo creo que la oportunidad con los medios es simplemente ponerse a disposición de ellos para que nosotros seamos vistos como parte de la solución y no parte de la pandemia. Claramente los medios son conscientes, porque además lo están viviendo, que las empresas la van a pasar muy mal, algunas la van a pasar muy, muy mal, algunos sectores van a estar realmente impactados, otros sectores van a saltar adelante, pero creo que las iniciativas, si llegan de los medios, si llegan solicitudes, hay que contestarlas y hoy más rápido que antes. Pero hay que darles información referente a lo que tenemos en conocimiento hoy. No nos pongamos a especular en 4 meses o en julio porque no sabemos qué puede pasar allá. Hoy estamos tomando estas medidas. Hoy vemos el panorama así. Referencias, ejemplos. Uno de nuestros clientes salió con una iniciativa espectacular de donación de geles y una de las patas en el proyecto no solamente de donación era la protección de empleos, pero no es una protección de empleos indefinida. Hoy definíamos que era una protección de empleos en un tiempo acotado. Los medios que preguntábamos les decíamos, sí, en efecto, el tiempo acotado es, vamos a mantener todos los empleos hasta junio. Si la situación sigue como está, claramente tendremos que evaluar en ese momento qué mecanismos hay que tener. La pregunta que llega al periodista es, ¿qué puede pasar? ¿Van a echar cuánta gente? No sabemos. Esas son decisiones que hay que tomar, pero estamos haciendo todo lo posible para mantener todos los empleados, todos los empleos y poder manejar esta expectativa de conservar empleos para las personas. Entonces, ese tipo de iniciativas son importantes, ver a los medios como aliados, responder muy rápidamente y generar empatía al 100% con los medios de comunicación. Pensando siempre en que hay un futuro. Incierto, sí, pero hay un futuro. Y tenemos que crear una narrativa pensando en ese futuro con medios de comunicación. Y aquí me quiero referir a este tema del posicionamiento. No sé si muchos de ustedes hayan trabajado o tengan en sus organizaciones la famosa visión y visión. Hoy en día se habla mucho más del propósito y los valores. El propósito va un poquito más allá de la visión y la misión. La misión es qué queremos que sea nuestra empresa. La misión es qué hacemos para conseguirlo. El propósito es por qué lo hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y los valores es en qué creemos para hacer lo que hacemos. Entonces, la invitación en este momento es, esta es la hora de activar ese propósito. Me voy a volver,
de entender, de construir, si no lo hemos construido, ese por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? No cómo queremos que nos vean, espectacular cómo queremos que nos vean, pero ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Y cuáles son los valores de nuestra organización para hacer eso que hacemos? Este es el momento perfecto para que ustedes estudien esto. ¿Por qué la importancia de esto? Porque esto se conecta con lo primero que les estaba comentando de la fuerza laboral y de los empleados. Cuando mis empleados, cuando mi organización, cuando yo tengo una narrativa construida a partir del por qué hacemos lo que hacemos y cómo, con qué valores definimos eso, con transparencia, con honestidad, con liderazgo, con amabilidad, algunos por decir cosas. Pero si yo defino eso, mi empleado, mi público se conecta de manera más fácil, porque se conecta desde lo emocional y es desde el lado donde uno se conecta en comunicación más fácilmente. Después de que yo me conecto por el lado emocional, me conecto por el lado racional, que es, esto además me genera empleo. Aparte somos relevantes en la economía de Nariño. Además estamos, ¿sí? Pero lo primero que necesitamos es activar esto. Y para esto, yo lo que aprovecharía esta oportunidad que nos está dando el mundo entero, yo los invitaría a generar conversaciones con sus distintos actores, proveedores, clientes, empleados, para entender cómo nos ven ellos a nosotros como empresa y ahí entender si ellos tienen claro por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Qué difícil sería uno salir a preguntarle a sus clientes, a sus proveedores, oiga, ¿cómo nos ven? ¿Cómo ven a Alfonso Castro? No, pues nosotros lo vemos, es como un tipo que cobra durísimo por consultoría. Entonces yo ahí me desinflaría durísimo porque primero no cobro durísimo y segundo, lo que quiero que la gente vea en uno es que uno hace las cosas por pasión porque realmente le encanta el tema de comunicaciones y creemos que hay mucho valor en eso. Entonces hay que preguntarle a los actores alrededor para saber y llevar estas prácticas que están viendo en pantalla para crear ese propósito y de ahí poder construir un valor reputacional muy, muy valioso. La historia de Crepes y Waffles en ese sentido es espectacular. Ellos tienen una historia muy bonita donde todos creo que coincidimos, los que conozcan Crepes, tienen claro, que creo que todos en Colombia conocemos Crepes, tenemos claro que ellos trabajan con mujeres cabezas de hogar que atienden los puntos de venta y son solo mujeres. Y eso es espectacular, ese es un propósito espectacular. Detrás de ese propósito hay una empresa, claro, y hay un fin, pero lo que todos vemos ahí hay un propósito clarísimo de los fundadores que crearon una empresa y empezaron a ver una problemática y dijeron vamos a solucionar con la empresa que tenemos. Entonces, esto un poquito qué pena que me apasione tanto, pero es que el tema me parece espectacular. Y por último, para respetar el tiempo, ¿qué hacer con administraciones públicas? Les contaba al principio que yo trabajo en temas de comunicación y asuntos públicos, que es asesorar a las compañías en entender el entorno público, en entender a los reguladores y ministerios y demás, y poderlo relacionar con ellos. Yo creo que aquí hay unas recomendaciones básicas, pero si ustedes antes no tenían claro cómo hacer asuntos públicos, creo que hoy en día nos quedó claro a todos. Un decreto como el 420 del 18 de marzo nos afecta a todos. Nuestras empresas operan gracias a que dentro de un marco legal podemos operar. De hecho, el gran reto que tenía o que tienen los gobiernos hoy mundialmente son las nuevas plataformas que están rompiendo con la tradición de lo que estaba regulado. Entonces, ¿yo cómo hago para darle un espacio a un Uber que está rompiendo con toda la reglamentación que existía en todo el mundo? O un Airbnb, ¿sí? ¿Cómo hago? O los patinetes eléctricos, las patinetas eléctricas que también se usan para transportar personas, pero no cobran por alquiler de espacio, no tienen seguro. Entonces, entender un poco que nosotros necesitamos relacionarnos con las autoridades. Las empresas que hoy están donando y que han sido públicamente más fuertes en esto y que han sido mencionadas por el mismo presidente de la República
o por el ministro de Comercio, o por la alta consejera presidencial para las empresas, o por X o Y, son empresas que llevan años construyendo relación con las entidades del gobierno, años trabajando. Y eso no quiere decir, abro un paréntesis grande, en que yo tenga que estar dando recursos al Estado para gestionar cosas. Quiere decir que yo puedo relacionarme, puedo entregarle información al regulador para que entienda qué hace mi sector, cómo lo puede regular mejor, qué tipo de iniciativas regulatorias necesito yo hoy para poder exportar un producto que no se deja, que no permite la ley exportarlo hoy en día. Y eso tiene que ver con asuntos públicos y comunicaciones. Miren lo que sucedía con todo el programa que lanzó el Ministerio de Comercio de empresas que están ayudando. Nosotros estuvimos en un desayuno hace unos 3 meses, 2 meses y medio, en la casa del embajador de España, con empresarios españoles escuchando al ministro. Todas las empresas españolas se quejaban y le daban un montón de quejas de seguridad jurídica y de demás. Y el ministro muy hábilmente les decía, mire, yo entiendo que ustedes traen muchas lágrimas y hay mucho dolor porque hay cosas que el gobierno falla, pero lo que necesitamos nosotros, o por lo menos yo como ministro, es que muchos de ustedes me lleguen es con la idea y con la alternativa de solución de cómo podría regularse ese tema. ¿Qué cambios se necesitan? Porque yo no sé lo que ustedes saben del sector que ustedes manejan. No tengo el conocimiento ni la profundidad. Me imagino que ustedes llevan 20, 15 años, 10 trabajando en un mismo sector o 50 y se lo conocen perfecto y siempre tienen identificado que esto falla. Pero ¿cómo activamos nosotros poder hablar con el Ejecutivo o con el Legislativo o con los actores locales, con el alcalde, con la alcaldía, con la gobernación, para trabajar conjuntamente en volvernos parte de la solución y no simplemente las personas que damos quejas de que es que no nos sirve el gobierno lo que nos está poniendo? Entonces aquí hay unos tips, unas ideas de cómo podemos apalancar cosas, cómo podemos acercarnos y, repito, todo sobre la mesa. Aquí no se necesita hacer prácticas de ningún tipo extrañas, ni... No, hay muchos actores y muchas personas en el gobierno que trabajan de muy buena fe y que si uno llega con temas que es difícil, sí, que toca trabajarlo mucho, también. Pero digamos que eso se logra y se pueden generar conversaciones muy interesantes para poder. Entonces, para cerrar, en este momento de COVID, tener en mente 4 de los 6 principios que les ponía al principio: empatía, comunicar lo que tenemos que comunicar en su justa medida, el LAGOM, ser transparentes en la comunicación, no podemos ocultar la realidad, y pensar en nuestro propósito, pensar cuál es el propósito de nuestra organización y cómo eso está hoy enganchado con esta circunstancia mundial que nos tiene a todos conversando por estos sistemas digitales y no en presencia. Mantengamos el espíritu, les pido yo, y para eso algunos puntos: responsabilidad, pensar en futuro, no perder la confianza, trabajar de manera unida, porque de pronto nosotros podemos sacar a alguien que se está hundiendo o alguien nos puede sacar porque nosotros nos estamos hundiendo, y eso nos lleva a un servicio conjunto. Hoy queda más visible que el mundo es colaborativo y el mundo es abierto. El mundo es más, llamémoslo más de Ubers, por ponerlo de alguna manera, y menos de personas que quieren trabajar solas y llevarse las victorias ellos. Es un mundo colaborativo y esta pandemia nos está demostrando proyectos espectaculares que se están construyendo en múltiples países al tiempo de manera virtual y con plataformas. Nosotros, yo represento a esta compañía en 25 países, lo estamos viendo. Estamos ayudando a nuestros clientes a entender lo que está pasando eh, y a navegar en un momento de una oportunidad de reinvención espectacular. Yo les agradezco a ustedes la atención. Tenía la charla presupuestada para unos 40, 45 minutos, creo que lo hice en ese tiempo. Entonces, nada, abierto a comentarios, a que conversemos. Entonces, aquí atento a lo que tengamos que debatir, hablar, comentar. Muchísimas gracias, doctor Alfonso. Excelente charla que nos acaba de dar, muy académica. Lo felicito.
Creo que gran parte de nuestras dudas se han aclarado con su charla. De verdad que estamos, yo diría, uno de los sinónimos de crisis es una incertidumbre muy grande que estamos viviendo todos actualmente, porque día a día se están generando nuevas inquietudes, todavía no sabemos para dónde seguir. Sí. La primera pregunta mía es, doctor Alfonso, ¿cómo uno puede tranquilizar a sus clientes internos y externos si nosotros no tenemos todavía la seguridad de decirle, vea, la próxima semana le prometemos esto, en 15 días esto, en 3 semanas esto, porque cada semana o cada día salen diferentes normatividades o decisiones del gobierno. Este virus es impredecible, así que cómo utilizar de manera muy asertiva esa comunicación con nuestros clientes internos y externos para tranquilizarlos en esta época que nos está tocando vivir, que para la cual ninguno se preparó, doctor Alfonso. Pues, mi querido doctor Víctor, yo le contestaría de la siguiente forma, y toca un punto que a mí me gusta mucho porque es de las cosas que nos hace mucho daño en las empresas, y es la búsqueda de la pregunta, de la respuesta perfecta versus la respuesta oportuna. Yo creo que en este momento buscar una respuesta perfecta es imposible. Y creo que la transparencia y la honestidad de los líderes es donde tenemos que cobrarle valor al tema. Yo creo que acá mostrar un poquito de humanidad, un poquito de angustia, no está mal. Yo creo que el mismo mundo nos está enseñando a que podemos flexibilizarnos un poquito. Y lo decía, vamos a tener que comunicarle a personas cosas muy duras, que pierden su trabajo, que no sabemos cuándo se lo podemos devolver, o que les vamos a suspender un contrato, o algunas empresas van a tener que cerrar. Pero al final del día, los empleados, cuando uno va contando paso a paso, cuando la información llega y no me la estoy escondiendo hasta el último día y me espero hasta el 15 de julio o 15 de junio para decirle al empleado, ¿sabe qué? Es que llevamos un mes y medio reventados, pedimos 15 préstamos y ya no tenemos cómo pagarlos y nos toca echar a todo el mundo. Yo creo que hay que contarlo, yo creo que hay que decir, si esta semana estamos pidiendo un crédito como empresa, de pronto hay que abrir los números y es el momento de decir a la gente, oiga, todos sabían, teníamos 100 empleados o tenemos 100 empleados, estamos trabajando para eso. A la fecha estamos haciendo todo lo posible para mantener los trabajos, por lo menos en lo que se estimaba un par de meses. Y la gente va a preguntar, entonces en un par de meses me van a echar. No, no sé. Sé que tenemos caja para aguantar 2 meses. En 2 meses tenemos que hablar y tenemos que mirar oportunidades genuinas entre las dos. O sea, de pronto yo no tengo cómo pagarte, pero tú no necesitas cobrarme el 100%. De pronto, si yo flexibilizo toda mi nómina al 50% o bajo salario son 20%, pues hombre, eso hay que contarlo. Entonces creo que invito a las empresas y a los empresarios a pensar que hay que ser muy constantes, no abandonar a sus equipos. La misma angustia que tenemos nosotros la tienen ellos. Yo tengo una oficina de 11 personas y hoy estaba hablando con mi equipo y diciéndole, bueno, tenemos que pensar en cómo vamos a flexibilizar nuestra nómina. Y ustedes vieran, me pareció curioso la respuesta de la gente. Muchos de ellos, Alfonso, cuenta conmigo, porque la situación es o todos ponemos o nos quedamos sin nada. Entonces creo que acudir a ese tema de no pensar en la respuesta perfecta, sino en la respuesta oportuna es importante. Sí hay que pensar esa respuesta oportuna, es decir, hay que trabajarla, pero no nos quedemos 3 días patinando la idea porque no va a llegar. Y porque lo que se decía hace una semana, en esta situación, hace una semana nos estaban diciendo que el 27 terminábamos. Y ayer nos levantamos con que el ministro había dicho que el 27 de pronto no. Y ya vemos que en Alemania están saliendo a la calle, pero muy distanciados. En China, nuestra oficina, después de 10 semanas, mi oficina en China, que también tiene 15 personas,
están yendo un día a la semana a su oficina. Un día a la semana pueden ir a la oficina. Entonces, creo que va a tomar tiempo, pero creo que hay que trabajar como con el equipo y abrirnos. Quería tocar acá, si me lo permiten, pero no quiero abusar del tiempo de todos ustedes. Había visto una pregunta de cómo, tal vez de Néstor Cárdenas. Hola, Néstor. Él decía que qué recomienda para generar una mejor lectura de los mensajes con los medios, de una verdadera infoxicación. Está usando la palabra perfecta y de moda, Néstor, de infoxicación. Yo creo que esto es como lo que uno escoge comer, o como con lo que uno escoge pensar, o con lo que uno escoge decir. Yo consumo muchos medios por obvias razones, porque tengo que estar relativamente informado de lo que está sucediendo, pero yo decido qué noticias dejo pasar y cuáles no, y cuáles replico. Yo tengo 2 hijas, y por aquí están las fotos de ellas, por aquí hay fotos de mis chiquitas de 7 y de 12, y hemos empezado a trabajar con mi esposa de tratar de no comentar más del coronavirus, porque sus cerebritos no están en habilidad de procesar el tema, y nosotros tenemos también que meternos en la película de que esto tiene que poder pasar. Ojalá no nos toque, ojalá no nos llegue personalmente. Ya empiezan a oír casos de amigos en otros países, situaciones difíciles, pero digamos que el panorama es claro, que uno decide qué consume, uno decide qué come y uno decide cómo se lo come. Entonces, en esto yo creo que no hay una respuesta tampoco perfecta para tu pregunta, pero creo que mi recomendación es tratar de comer menos noticias negativas y un poquitico buscar más las positivas. Mire todas las empresas que se han unido a hacer cosas, las donaciones que están llegando, las fábricas que se abrieron para producir geles. Ayer la empresa L'Oreal abrió la planta para producir geles, y no para venderlos, para donarlos. Entonces son iniciativas buenas, que ojalá uno pudiera seguir viendo más frecuentemente. ¿Cuál cree que es la mayor oportunidad de los colombianos frente a esta crisis? ¿Cuál cree que es el mayor acierto comunicacional del presidente Duque frente a la crisis por la pandemia del COVID-19? ¿Y cuál su peor error? Yo creo, hola Richard, yo creo que lo que mejor ha hecho el presidente, y puede llegar a ser su peor error, porque el balance es difícil, es estar presente. Hablábamos de la palabra losum, y yo les decía que es difícil tener ese balance entre cuánto comunicar y cuánto no. Yo creo que es importante que el presidente se haya puesto sobre la mesa, haya salido la primera semana y media. Creo que eso es importantísimo para el país. Ver al presidente tomando decisiones con su equipo de ministros. Creo que llega un momento en que el presidente es presidente, y puede perfectamente dar un parte ya más tranquilidad de salir. Creo que sin duda este gobierno ha reaccionado mejor que muchos otros gobiernos: Estados Unidos, España, Italia, Francia, Portugal, bueno, cualquier cantidad de países. Entonces creo que lo ha hecho bastante bien, pero digo, el balance es difícil de mantener. Y otra cosa constructiva que ha hecho es que no se ha dejado dividir, no se ha dejado meter en peleas de oportunismo político, que eso me parece muy valioso también. Alfonso, gracias. Nos pregunta el Grupo Agronova, ¿cómo enfocar las campañas de apoyo para cubrir necesidades del COVID-19 sin que se sienta imprudente u ostentoso, pero que imprima un mensaje de la necesidad imperiosa de ser solidario? Yo creería que aquí muchas veces este tipo de iniciativas se mueven de mejor manera si tenemos un validador externo que nos ayude a contar la historia en voz de él. Una autoridad, una universidad, una academia, un centro de pensamiento, o en alianza con un gremio. Eso ayuda bastante. Y el nombre de la empresa llega porque llega. Creo que esa es una buena manera de darle balance, sin que se sienta oportunismo de querer ponerme y salir en la foto porque yo tan bonito que estoy donando.
Porque lo que pasa con eso es que la gente inmediatamente dice, pues es lo mínimo que deberían hacer. Entonces, ahí jugarle un poco a estar aliado de alguien, un tercer validador puede funcionar muy bien para que la persona o el grupo o ese movimiento nos ayude a contar la iniciativa y obviamente esté en nuestro logo, esté en nuestra empresa. Muchas gracias y precisamente, doctor Alfonso, mire que lo que usted nos está recomendando es lo que estamos haciendo. Nos hemos unido la Universidad Cooperativa de Colombia, Grupo Agronova, Fundación Juan Ambul, Alcaldía y PAI, precisamente para hacer una cantidad de campañas para ayudar a la gente donde está unida la academia con las empresas. Creo que estamos por la línea correcta. José Insuasti le pregunta qué estrategias se deben implementar a través de una buena comunicación para no reducir la creatividad en un ambiente de teletrabajo dentro de la empresa. Yo creo que aquí hay un tema importante y es que nos hemos dado cuenta muchas personas que no creíamos en esto del teletrabajo, me incluyo. Yo siempre creía que mis empleados tenían que ir a la oficina para poder rendir. Y me doy cuenta que no. Yo creo que hay unas estrategias que sí funcionan muy bien y la tecnología nos lo está implementando con mayor. Y es tener claros, por un lado, José, el tema de los KPIs, ¿para qué tengo yo una persona en el equipo? ¿Qué queremos lograr como empresa? Y de pronto implementar estrategias para medir más si estamos detrás de los objetivos que detrás de las horas de las personas trabajando en temas. Y yo creo que hay que crear dos tipos de objetivos. Unos objetivos que vayan directamente relacionados, obviamente todas las empresas queremos vender más y queremos dar utilidad directamente a eso, y unos objetivos de posicionamiento y reputación, que es donde los equipos normalmente como diría uno vulgarmente, se la fuman verde, ¿sí? Les sale la creatividad. Y poner y trabajar en pequeños microproyectos donde uno pueda aportar algo a la comunidad. Y ahí se agrega mucho valor y ahí la creatividad fluye. Fíjate, José, que lo que ha pasado con la pandemia es que ha unido gente para trabajar en proyectos. Lo mismo que estaba diciendo el doctor Víctor ahora, cómo se unieron todas estas sectores, academia, sector público, sector privado, y crean iniciativas. Y eso a nosotros, las personas, y nuestros empleados son personas igual que nosotros, es lo que nos gusta. Cuando uno logra crear algo nuevo en favor de terceros, ahí se enriquece poderosamente y la creatividad no para. Creo que eso hay que tener unas micrometas volantes para esos trabajos en grupo en favor de la comunidad. Gracias, doctor Alfonso. Le haríamos la última pregunta. Señor. Y aquí están varios empresarios y es la siguiente. En la etapa post-COVID, sabemos todos pues que la gente está valorando muchísimo los alimentos, los medicamentos, pero otro tipo de compras que se puede hacer a futuro, como usted mismo lo decía, compras o ese tipo de elementos que de pronto pueden sonar en estos momentos vanidosos, ir a espectáculos. ¿Cómo usted enfocaría una campaña de comunicación post-COVID para que estas empresas que de una u otra manera han quedado muy afectadas puedan salir adelante y puedan entrar nuevamente a la conciencia de la gente de que de pronto es necesario comprar un elemento de estos que puede sonar superficial en estos momentos? ¿Cuál sería esa campaña de comunicación para todos estos empresarios que tienen este tipo de negocios, doctor Alfonso? Yo creo que regreso a mi mundo digital que nos está invitando a todos a que lo hagamos de manera más fuerte. Y voy a poner un ejemplo que nos pasó acá en la casa apenas empezaba esto de la pandemia. Nos pusimos a trabajar en la casa, mis dos hijas, mi esposa y yo, y de pronto nos dimos cuenta que la chiquita de 7 años iba a requerir un computador ella. Teníamos el computador de mi esposa, de la oficina, el mío de mi oficina,
un computador para la casa que usaba la niña más grande y la chiquita nos dimos cuenta va a necesitar computador. No hubo necesidad de publicidad, no hubo necesidad de... Nosotros empezamos a buscar en redes y en esto, bueno, computadores, donde, e inmediatamente las empresas nos empezaron a perseguir a nosotros en nuestras redes sociales. Entonces, lo que les quiero decir con eso es, y encontramos un muy buen computador que nos entregaron al día siguiente, pero fue más las empresas que llegaron a nosotros que nosotros llegar a la empresa para buscar el computador. Entonces, hoy en día hay muchas maneras digitales de poder entender dónde están los clientes, qué están buscando y cómo lo están buscando. Y eso es lo que estamos invitados hoy todos a aprender de mejor manera. Muchos de ustedes lo saben mejor que yo porque trabajan en eso o tienen mayor conocimiento, pero cada vez que nosotros abrimos nuestro computador, dejamos una huella, un rastro digital de los sitios que visitamos, los productos que compramos, las interacciones que tenemos con amigos. Y esto las empresas lo están viendo. Entonces nosotros tenemos que volvernos esas empresas que estamos escuchando dónde están nuestros clientes para que cuando veamos que alguien preguntó por eso, le podamos llegar, sepamos quién es su red de contactos y podamos llegarle a ellos. Yo creo que eso en algunas empresas va a funcionar de manera mucho más fuerte en el mediano plazo. El sector turismo y el sector de eventos es claramente el más golpeado y las perspectivas no son buenas. Estamos hablando que probablemente conciertos, reuniones masivas, 18 meses totalmente recuperado, 18, 24 meses. Hay muchos análisis que ya están dando eso. Entonces uno creería que ahí el tema de la oportunidad digital también es, fíjense la cantidad de webinars, este tipo de charlas probablemente hace un mes uno las veía y nos decía, ay, pobres, no tuvieron para alquilar un salón de hotel y hacerlo. Hoy en día es lo que hay. Entonces, creo que nos vamos a reinventar un poco como sociedad. No creo que se termine el tema de las aglomeraciones. La humanidad somos seres que nos gusta la interacción social, pero lamentablemente vamos a estar restringidos más de lo que queremos en ese aspecto. Entonces, no me atrevería a pensar ahorita una estrategia para ellos fuera del mundo digital, en plataformas que creo que todavía están por inventarse o se están creando ahora para poder conectarnos con los artistas. Fíjese el ejemplo, doctor Víctor, de la Fórmula 1. Se están debatiendo, porque ya se han cancelado varios grandes premios, pero la Fórmula 1 se está debatiendo si hacen a partir de octubre carreras a puerta cerrada solo con transmisión de televisión para poder hacer un campeonato. Yo soy seguidor de la Fórmula 1 y no del fútbol, por eso hablo de Fórmula 1. Pero debatiendo si pueden hacer un campeonato de Fórmula 1 de 8 fechas de octubre a diciembre. Entonces, mire la transformación que eso implica para no dejar de hacer un campeonato de Fórmula 1. Entonces, creo que vamos a estar abocados a mirar mucho más fuertemente lo digital. Gracias, doctor Alfonso. Y la última pregunta del gerente de Claro, que es en concordancia con lo que usted acaba de decir. ¿Qué pasa con los medios tradicionales como radio y televisión? ¿Se descartan? ¿Solo se trabajaría redes sociales? ¿Y cuál es la mejor red social para realizar una campaña de comunicaciones o publicitaria? Bueno, y estos son los alumnos pilos que están poniendo atención a corchar al profesor. No, mentiras, Carlos. Está buenísimo. No, yo al contrario, creo que va a haber un rebote otra vez en los medios radio y televisión. Quienes lo van a pasar muy duro sí son los impresos. Creo que los medios impresos, un par de meses más, esto los va a afectar. Ya los venía afectando fuertemente la nueva forma como consumimos noticias todos. Creo que esto los va a afectar más. Creo que la radio se ha convertido para todos en una compañía espectacular y la televisión sin duda sigue demostrando que está ahí.
Los medios impresos creo que van a tener una función más de nicho, que era lo que uno percibía que iba a pasar en unos años más adelante, donde claramente uno va a pagar por suscripciones de periódicos o de revistas físicas que sean de nicho, que ahí me cuentan algo que nadie me cuenta, pero, pero sin duda televisión y radio va a seguir siendo un canal importante para llegar. Ahora, ¿cómo se hace la publicidad? Va a ser el gran tema, porque pues tampoco nos podemos esconder bajo una piedra como marcas y decir que no podemos promocionar nuestros productos. Habrá que generar dinámicas diferentes. Si esta se vuelve el normal de la vida durante 5 o 6 meses, pongámonos en el peor escenario, pues obviamente a partir del quinto mes nos va a importar 5 que nos estén diciendo que el shampoo para estar más bonito en la casa. Pues seguramente eso es lo que va a haber, porque no podremos estar en pijama y pantuflas toda la vida. Entonces, me imagino que viene una reinvención muy interesante. Me gusta pensar que las marcas tienen que entender de mejor manera a su consumidor, de mejor manera lo que está sucediendo en la sociedad y lo que las personas vamos a empezar a exigir. Creo que va a venir un cambio de consumo también. En lo personal, yo lo siento, yo digo, tantas cosas que tenemos que al final del día son accesorias y que son complementarias. Y eso va a tener un impacto muy fuerte en la forma como nos comunicamos y cómo entendemos esa interacción entre marcas, empresas y sociedad y personas. Muchísimas gracias, doctor Alfonso. Ha sido una conferencia brillante. Estamos muy satisfechos con todas las recomendaciones y consejos que usted nos ha dado para vivir y seguir transitando por esta pandemia, pero también por lo que nos espera. Quisiera agradecerle en nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia, del Grupo Agronova, de la Fundación Juan Ambú, de PAI y de la Alcaldía de Pasto por ese profesionalismo y esa gran experiencia y ese profundo conocimiento que tiene este tema, y decirle que Nariño es su casa, que una vez superemos esta crisis por acá lo esperamos, y queremos darle la palabra a José Alfonso también para que haga la despedida. Estimado Tocayo, muchas gracias por esta impresionante charla y tan práctica, tan puntual frente a un tema tan importante como la comunicación, y principalmente la comunicación en esta época de crisis. Muy importantes conceptos como el de la responsabilidad social, el trabajo de pensar en el futuro, el resaltar que tenemos que trabajar unidos para poder sobrevivir, aquí no hay otra opción, y el servicio a los demás. Esos 4 puntos son muy importantes, nos quedan en el chip grabados, y por supuesto esa frase del mundo colaborativo que usted varias veces la repitió, ese mundo Sí. que no pensábamos así, pero que ahora no solo lo tenemos que pensar, sino que debemos hacerlo así. Ya creo que muchas cosas quedarán atrás, cosas que antes pensábamos que eran las que valían la pena, se están reevaluando, y ahora inclusive cuando revisamos lo que hacemos en las mismas actividades diarias, vemos que muchas cosas de las que tenemos en nuestras casas ni siquiera las usamos, y que probablemente las compramos y nos olvidamos de ella. Inclusive ahora que necesitamos más actividades, no las usamos. De hecho, va a cambiar mucho el tema también de consumo, y vamos a ver en realidad que esta vida es mucho más sencilla de lo que creíamos. Le quiero pedir una autorización, estimado Alfonso, para que nos deje replicar esta charla, porque nosotros por medio de la universidad la subimos a la plataforma de ellos y saldrá a YouTube. Así están las otras 5 charlas también que hemos dado. Pues obviamente requerimos de esa autorización, si es posible. Y agradecerle pues otra vez a Mónica Pinzón, quien nos referenció con Alfonso, y por supuesto que atinadísimo y acertadísima representación. Ella en algún momento también seguramente estará acá con nosotros, pero hoy no pudo, repito, por motivos de trabajo. Muchas gracias a todas las personas que están en este momento siguiéndonos en esta charla de la esperanza en el tiempo del virus. Y les queremos contar que el lunes tenemos al doctor Alejandro Eder,
un empresario del Valle del Cauca, una persona que conoce mucho de los sectores productivos del país. Invitadísimo usted, doctor Alfonso, a todas las charlas que siguen, son muy buenas. Va a estar su compañero Andrés Canela el miércoles y qué bueno que ustedes también puedan interactuar. Y muchísimas gracias otra vez por todas las respuestas que nos dio, por por todo el tiempo que le dedicó a armar la conferencia y por todas esas respuestas, unas perfectas y otras oportunas. Muchas gracias, Alfonso. A ustedes muchas gracias y reiterar el agradecimiento a Mónica, a usted, José, que hablamos, Tocayo, que hablamos al principio. Muchas gracias por la invitación, el doctor Víctor. Si les parece, bueno, tienen mis datos, a todos lo que necesiten. Estoy a tiro de un email, un Twitter, me pueden buscar por redes. Yo encantado de compartir lo que me encanta hacer en la vida, que es hablar de comunicación y de asuntos públicos. Entonces a todos les envío un gran abrazo, tengan buen fin de semana, disfrútenlo, descansen y nada, a ponerle ánimo que esto nos permite ver una realidad distinta y una oportunidad de reinventar la forma como hacemos negocios entre todos.